Hace 3 años, el 83% del personal necesario para el arranque de operaciones del nuevo sistema de justicia penal no estaba capacitado para trabajar con él. No obstante que desde 2010 se habían gastado 484 millones de pesos para esa función. Hoy las cosas no son diferentes. Falta capacitación a quienes imparten justicia. De eso platicaremos esta noche, hoy aquí, en Juzgue Usted. Doctor Carlos Espinosa, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Doctor Guillermo Tenorio Cueto, bienvenido, buenas Encantado, noches. mucho gusto, Paco. Gracias por la invitación. Quizá como ninguno de los otros dos poderes, en el judicial se necesita verdaderamente personal capacitado. No solamente quienes imparten la justicia, quienes les auxilian, sino también quienes como abogados recurren a estas instancias para obtener algún resultado. ¿Qué tan capacitado está el ámbito judicial en México? Pues Doctor mira, Espinosa. yo creo que está capacitado, como siempre, los retos y la evolución del derecho implica mayor actualización. Está capacitado, aunque siempre habrá posibilidad de estar mejor capacitado. El Poder Judicial tiene una buena escuela de capacitación y que va cumpliendo sus objetivos. Tiene muchísimo personal, que es lo que puede crear ventanas de oportunidad. ¿Capacitado podría ser sinónimo de capaz? Es una pregunta interesante y yo aquí agregaría a lo mejor una palabra adicional que es formado. Una cosa es estar capacitado para desarrollar determinadas actividades y otra cosa es estar formado para desarrollar esas otras actividades que implican un desarrollo de una serie de competencias y habilidades distintas y que no necesariamente son capacitación. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes retos que tienen los poderes judiciales en prácticamente todo el país y en general el mundo jurídico es tratar de transformar la palabra capacitación en una verdadera formación. Hubo un momento, 8 años, que se les dio al Poder Judicial y a los gobiernos en general para que se capacitaran y entrara en vigor el nuevo sistema penal acusatorio. Hay muchas quejas, se dice que durante esos 8 años se desaprovechó totalmente el tiempo y no hubo la capacitación que se requería para que el sistema penal acusatorio entrara en vigor. ¿Funciona el nuevo sistema penal acusatorio aún sin esas capacidades y capacitaciones? Bueno, definitivamente sí funciona el sistema, puesto que ya está en vigor. ¿Que pudo haber sido mejor? Definitivamente pudo haber sido mejor. A lo mejor no se inició la capacitación en el preciso momento que se aprobó la ley, porque se venían arrastrando otro tipo de faltas de capacidad. Entonces se concluyeron otro tipo de capacitación y después se inició con la capacitación para el nuevo procedimiento. Pero ciertamente fue un tema que ha ido lento y yo ahí no solamente agregaría el tema del Poder Judicial. Yo creo que todo el ámbito jurídico llegó tarde a una capacitación adecuada para el sistema penal y lo vemos desde las mismas escuelas de derecho, ¿no? En donde en muchas de ellas tardaron años para poner, por ejemplo, una sala de juicios orales o para incluir dentro de sus programas, de sus programas de formación, materias que estuvieran ya vinculadas al sistema penal acusatorio, produciendo un efecto de alumnos que se insertaban a la vida jurídica sin tener las herramientas plenas para enfrentar este cambio paradigmático en el sistema penal, ¿no? Y esto, dice usted, doctor, sigue funcionando el sistema, está funcionando, pero ¿funciona como debiera ser? Bueno, aquí el mundo del ser y el mundo del deber ser siempre va a ser muy debatible. Claro. ¿Cómo debiera funcionar y quién sería el parámetro para decir, o el juez para decir, así es como debiera funcionar, esto es lo que esperamos? Pues es muy difícil encontrarlo. Creo que hay ventanas de oportunidad, creo que hay cosas que se pueden mejorar, sin embargo, es un buen ejercicio y se está empezando bien. Siempre pudimos haber estado más adelantados, es un hecho. ¿Dedica el Poder Judicial tiempo y recursos para la capacitación de sus integrantes? En materia de capacitación y formación, creo que nunca es suficiente, Paco. Nunca es suficiente tiempo y nunca es suficiente recursos. Claramente tendríamos que hacer una distinción entre los ámbitos de formación del Poder Judicial. Hablamos del Poder Judicial Federal, como podemos hablar del Poder Electoral, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de los institutos de capacitación locales. Y ahí podríamos encontrar una diversidad de presupuestos y de tiempos para dedicarle a la capacitación. Lo cierto es que nunca va a ser suficiente. El Poder Judicial Federal tiene un instituto potente, reconocido,
en el cual pues, se hace una labor de capacitación, yo no sé si suficiente, necesaria sin lugar a dudas, pero siempre vamos a estar todos los que nos dedicamos a la capacitación, levantando la mano y diciendo al Poder Judicial le hace falta más. No solamente capacitación, insisto, sino formación en otros ámbitos de la labor jurisdiccional que podrían venir muy a bien. Como capacitadores, ¿ustedes han encontrado que las nuevas tecnologías son buenos auxiliares o buenas vías para capacitar? Sí, claro, por supuesto. De entrada, algo que es muy simple o que aparentemente es muy simple es la educación a distancia. Antes se tenía que capacitar presencialmente y esto impedía el acceso a muchos educandos. Ahora, con nuevas tecnologías, puedes educar al mismo tiempo a todo el país. Entonces, te permite tener una cobertura mayor. Entonces, sí, por supuesto que te puede ¿Es ayudar. común este tipo de capacitación? Sí, cada vez se va haciendo más común, puesto que la tecnología ya no es tan cara, entonces tienes recursos que puedes compartir. Tienes bibliotecas jurídicas que están en medios digitales y que puedes hacer mucho más accesible al personal. Uno de los temas, sin lugar a dudas, el tema de las nuevas tecnologías ayuda muchísimo, ¿no? Se puede capacitar a más con menos recursos gracias a los sistemas a distancia, al tema de las consultas virtuales de bibliotecas. Pero también no hay que dejar en cuenta, o hay que dejar muy claro, que mucha de la capacitación que hace el Poder Judicial, porque dicho sea de paso, su labor es capacitar, pero en ocasiones el mismo Poder Judicial no alcanza para capacitar en todas las materias y en todos los recursos que son necesarios, se tiene que apoyar en terceros. Y estos terceros, pues normalmente son las universidades que hay por todo el país. Y ahí, pues bueno, vamos teniendo distintos niveles en materia de recursos, en donde pues, tenemos una capacitación a lo mejor un poco más cuidada y otras capacitaciones no tan cuidadas. Ahí claramente el Poder Judicial o todas aquellas funciones jurisdiccionales que necesitan capacitación, pues tienen que tener un programa muy adecuado de qué es exactamente lo que necesitan para elegir al mejor tercero que pueda ayudar a la capacitación o bien definitivamente asumirla a ella. ¿Se necesita algo especial para ser capacitador? ¿El capacitador podría ser el propio magistrado, el propio juez, algún secretario? Sí, pues, ¿Ellos intervienen en esto? sí, claro, por supuesto. Y creo que en determinadas materias es necesario que ellos incurran, que ellos tienen que tomar esa función de capacitación. En otras materias, en materias, digamos, más generales, puede ser un asesor externo, puede ser un abogado litigante. El problema, por ejemplo, de un abogado litigante pudiera llegar a ser cierto conflicto de interés. Yo te voy a tratar de enseñar, juzgador, lo que a mí me interesa, cómo me convendría que fallaras. Entonces, hay materias en las que no es conveniente. Hay otras materias donde es necesario que sea un externo, porque si no se convierte en endógeno. Y hablamos de quienes imparten la justicia. Pero, ¿qué tal los abogados? Usted mencionaba hace un rato que hay universidades que apenas están entrando a las nuevas formas de impartir justicia en lo penal por lo pronto. ¿Qué tanto los abogados que litigan están capacitados para hacer frente a todo esto? Ese es un gran problema, Paco, porque sabemos que en México hay más o menos unas 1,200 escuelas de derecho. Es una barbaridad, ¿no? Y dentro de estas 1,200, pues hay algunas que pues, se consideran respetables y que hacen un buen trabajo de formación a sus alumnos para egresar gente muy preparada al mercado laboral jurídico. Pero sabemos que existen otras que desafortunadamente no cumplen con los estándares mínimos en materia de formación jurídica. Y por el contrario, egresan personas que desafortunadamente no tienen las habilidades ni las competencias para insertarse en el mercado jurídico, creando unos problemas gigantescos, ¿no? Ahí los colegios de abogados, como la NADE, el Ilustre o la Barra, pues han trabajado en tener o cifrar algunos estándares éticos, pero pues han quedado desafortunadamente, como el tema de la colegiación obligatoria en México para el mundo de los abogados no ha sido posible, pues ha quedado en temas que son muy buenas intenciones y que entre las universidades consideradas de las mejores, como los colegios de abogados han impulsado. Pero ahí tenemos un rezago importante y esto es un tema interesante porque muchos de estos chicos que egresan llegan al Poder Judicial o a los poderes judiciales o a los órganos jurisdiccionales con una preparación muy vaga a resolver problemáticas importantes. Y entonces ahí el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales pues tienen que asumir un papel que me parece que no les corresponde, formando y capacitando a muchos de estos chicos que están llegando mal preparados, ¿no? Y doctor Espinosa, quizá como en ningún poder, en el judicial se da muchísimo el nepotismo. ¿De qué sirve que se capacite quienes laboran ahí si al final de cuentas va a llegar
el recomendado de un juez a otro juzgado. Y viceversa, ese juzgador envía a su familiar a otro juzgado. ¿Qué pasa con los que se capacitaron para ocupar los cargos, los puestos, y se ven desplazados de esta forma? Bueno, aquí habría que diferenciar, es ridículo, pero habría que diferenciar que no por el hecho de ser hijo o amigo de un miembro del Poder Judicial tendría vetado su acceso. Hay muchos casos, y está plenamente documentado, que hijos, sobrinos, familiares de magistrados ocupan los cargos en el Poder Judicial, pero lo ocupan por méritos propios, que tienen mucha capacidad. Desgraciadamente, pues están los casos en el Poder Judicial o en otras instancias donde por recomendaciones llega personal que no tiene la capacidad. Y eso definitivamente, pues sí, está muy mal. Y se trata de evitar con exámenes. Para poder acceder a un puesto importante en el Poder Judicial, hay que solventar un examen que es muy riguroso. Entonces, de alguna manera, se trata de evitar. Es tan grande el Poder Judicial que evidentemente pues hay fallas y encontramos el problema que mencionas. Y luego esos exámenes se ponen al mejor postor, ¿no? Bueno, ha habido casos que desafortunadamente se han filtrado los exámenes y ahí me parece que el Poder Judicial ha actuado correctamente, no solamente señalando la conducta inadecuada, sino sancionando a todos los que han participado en la trama de la filtración del examen y, desde luego, cambiando los reactivos del mismo. Me parece que un concurso que sea fiable, transparente, riguroso, pues lo único que garantiza pues, es tener mejor personal de servicio en las labores jurisdiccionales, y este tipo de casos que sí han sucedido pues minan la credibilidad desafortunadamente de la capacitación que se hace en el Poder Judicial, pero afortunadamente, y esto también hay que decirlo, no ha sido un tema recurrente, ¿no? Al menos en el ámbito federal hemos tenido concursos de manera permanente y esos concursos han sido en su gran mayoría fiables. ¿Podríamos concluir que tenemos un Poder Judicial capacitado? En términos generales tenemos un poder capacitado, aunque, como lo decía el doctor Tenorio, puede estar mejor capacitado, hace falta recurso y hace falta tiempo para poder capacitar. Siempre puede estar mejor. ¿Capaz? Es un poder judicial, desde mi perspectiva, el federal capaz, los órganos federales capaces. Creo que hay un tema en las entidades federativas, en algunas que tendríamos que ponerle un poco la lupa sobre el tema de capacitación y capacidades. Doctor Tenorio, muchas gracias. Gracias, Paco. Buenas noches. Gracias por venir. Doctor Espinosa, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Paco. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. No obstante lo que muchos pensamos, nuestros invitados afirman que tenemos un poder judicial que es capaz y que está capacitado. Eso dijeron ellos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos encontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.